Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, aguachile de mariscos en 3 pasos. El aguachile es para quienes les gusta la combinación de lo picante, el acidito, pero en los mariscos. Y la clave de esta receta es la salsa. Te voy a enseñar a cómo prepararla, pero además te voy a compartir algunos tips del proceso de los mariscos para que al final obtengas un delicioso platillo. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, conozcas una nueva receta. Iniciamos con el paso número 1. Iniciamos con el paso 1. Los ingredientes para este paso 1 es la salsa que le vamos a poner al aguachile. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un chile y medio de chile serrano. Vamos a usar 12 bolitas de pimienta negra, 12 bolitas de chile piquín, pero en este caso nosotros vamos a usar chile chiltepín porque es el que hay aquí en la región. Si en tu lugar de origen no hay chile chiltepín, puedes usar chile piquín. 3/4 de taza de cebolla morada partida en cuadros, un diente y medio de ajo, 3/4 de taza de clamato, una pizca de sal o media cucharadita y 3 cucharadas de sriracha. Vamos a empezar con la receta. La receta en digital está totalmente gratis en la liga que te dejo aquí en el primer comentario. Todo esto es para que observes bien el video y no te pierdas ningún detalle. Para la salsa lo que vamos a hacer es que en la licuadora vamos a poner el chile y todos los ingredientes. Aquí va el chile, vamos a ponerle las 12 bolitas, 5, 6, 7, 8. Vamos a ser muy exactos porque esta receta así salió, ¿no? Muy exacta. Y también este chile, por el picor, se lo vamos a dar también exactito. 2, 4 y 5, 9. Nos faltarían 3 más. Aquí se los ponemos. Perfecto. El ajo, la cebolla. Entonces, para poderlo licuar, ven que es puro seco lo que estamos poniendo. Entonces, vamos a poner el líquido que es el clamato y la pizca de sal. Vamos a poner aquí la pizca de sal. Y la sriracha no la vamos a poner. La sriracha la vamos a poner en el siguiente paso de esta preparación. Cuando uno usa la licuadora, mucho ruido, ¿no? Muy bien, aquí ya está mezclado, perfectamente licuado lo que son todos los ingredientes que le vertimos, pero no tiene ni la consistencia ni el color que debe de llevar. Y la clave, el secreto, porque en todas las recetas hay un secreto, ¿no? Y aquí en el canal pues te damos todas esas variantes para que en tu cocina lo puedas reproducir. Es la salsa sriracha, vean cómo queda aquí. Vamos a poner un poquito aquí más arriba. Le vamos a poner la salsa sriracha y le va a agarrar otro color y otra textura. Y esta es nuestra salsa para el aguachile. Entonces le vamos a empezar a batir y va a empezar a cambiar el color. Listo, ya quedó el color y la textura que debe de ser la de la salsa. El olor ya es picante, esto es picante, pero cuando se revuelve con todos los demás ingredientes, ahorita con el paso número 2 y con el paso número 3, van a ver qué rico nos va a quedar. Aquí está la salsa, que es el paso número 1. Paso número 2, vamos a dar los ingredientes para este paso número 2. Aquí tenemos 300 gramos de pescado. El pescado puede ser mojarra, tilapia, lobina, curvina o robalo. En este caso estamos utilizando lobina. 300 gramos de camarón pelado y desvenado. Aquí tenemos 400 gramos de camarón cocido, pero ya cocido el camarón, no antes de cocerlo, sino son 400 gramos ya cocidos. Tenemos 300 gramos de pulpo cocido igual que el camarón, 2 tazas de cebolla morada, 2 tazas de pepino en media luna, 1 taza y media de clamato, el jugo de 6 limones y sal y pimienta al gusto. Esta cantidad de ingredientes rinde para 5 personas y tiene una duración de 35 minutos. Cada porción tiene 320 calorías. El pescado que estamos utilizando aquí, tú lo puedes utilizar de 2 maneras. Puede ser en salmuera, que aquí te voy a dejar una tarjeta para que te vayas al video donde tenemos el pescado en salmuera, o así como lo compras, crudo. Entonces, ¿cómo debes de comprar este pescado? Debes de comprarlo de un tamaño mediano. El tamaño mediano es el que te cabe en la mano. Ni más chico ni más grande, porque queremos hacer callitos y queremos que sea uniforme toda esta preparación. Entonces vas a escoger un filete mediano. ¿Y cómo lo vamos a cortar? Para que sean los callitos. El grosor que tenga el pescado en lo ancho de la lonja, vas a cortar la misma distancia a lo largo.
Entonces, aquí para que salgan cubos, igual la misma distancia de hacia arriba y a lo ancho va a ser el callito que vamos a utilizar. Entonces, así nos van a salir las piezas, que es una pieza, en este caso, más grandecita de lo que es un ceviche, pero más pequeña de lo que es un callo en realidad. Y así vamos a hacer el corte de los 3 filetes que tenemos aquí, que son los 300 gramos de pescado. Los 300 gramos de camarones, que son crudos en este caso, lo vamos a hacer un corte mariposa. El corte mariposa es por el lomo, nos vamos a ir metiéndole el cuchillo para que el filo empiece a hacer el corte, pero no vamos a hacer que se nos vaya el cuchillo de más, sino que quede abierto y no nos quede el hoyo en el medio. Tiene que estar abierto totalmente la mariposa y el camarón y quitarle la vena. Este es el corte mariposa que debemos de hacer. Aquí lo tenemos y cuidar mucho que no se nos vaya el cuchillo de más porque se mira muy feo en el plato que tenga un hoyo el camarón en el centro. Otro secreto de esta receta, te lo voy a decir aquí, es que lo que es el pescado lo vamos a poner en este tazoncito y lo que es el camarón lo vamos a empezar a curtir. Entonces, ¿cuánto de limón para cada uno? El jugo de 4 limones. Y lo vamos a dejar aquí solamente 5 minutos, no lo vamos a dejar más tiempo. ¿Por qué? Porque se va a curtir de más. Entonces le vamos a dar 5 minutos a cada proceso y ya lo sacamos, le retiramos lo que es el limón. Esto es para que le vaya, porque como esto es crudo y lo demás es cocido, esto va a ir agarrando el curtido. Al final de la preparación te vas a dar cuenta por qué. ¿Cómo ves con los secretos del proceso? Así como esta receta, hay más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo para aprender más recetas y puedes ser el rey o la reina de la cocina, ¿no? Muy bien, aquí ya tenemos los otros 2 ingredientes que son los cocidos. En este caso va a ser el pulpo. El pulpo tenemos los tentáculos. ¿Cómo vamos a cortar el pulpo para esta preparación? Vamos a separar la cabeza y los tentáculos. Y con esto, los tentáculos los vamos a ir cortando en pedazos medianos, no grandes y no tan pequeños. Grandes, ¿por qué no? Porque a veces el pulpo es muy fibroso y cuando lo está masticando, lo está degustando uno, cuando lo está comiendo, se siente eso. Y entonces cuando lo cortamos en pedazos más pequeños, le quitamos esa fibrosidad. Entonces lo vamos a hacer en pedazos medianos y así vamos a irnos con todo lo que son los tentáculos. Por último, en este segundo paso tenemos el camarón ya cocido. Igual que el camarón, el pulpo, te dejo unas tarjetas para que sepas cómo se debe cocer cada uno de estos 2 ingredientes. Y vámonos con el paso número 3. Ahora lo que sigue es la mezcla de todos los elementos. En este caso vamos a primero a poner las 2 verduras que vamos a utilizar en esta preparación, que es el pepino y la cebolla. Entonces, por cada cosa que vayamos poniendo aquí en el bowl, lo vamos a ir mezclando. Aquí ya lo tenemos. Ok, ahora sigue los 2 ingredientes crudos. Miren cómo quedó el callito, ya un poquito curtido. Lo vamos a vertir aquí. Lo otro crudo que tenemos es el camarón, que igual quedó un poquito lo que es curtido. Y así ayudamos a la preparación a darle velocidad. Ok, y aquí mismo lo vamos a batir. Entonces con esto ya está agarrando forma, miren. Está agarrando textura, forma, color. Y huele impresionante esto que está aquí. Y todavía no está terminado. Perfecto, la mezcla ya la tenemos. Ahora sí, los 2 ingredientes que son los cocidos. Tenemos aquí el pulpo. Con estos cocidos les va a dar otro color y lo va a realzar mucho más. Entonces ahí tenemos lo que es el pulpo y le vamos a tirar aquí el camarón. Vamos a batirlo. Perfectamente. Una vez que ya están mezclados todos los ingredientes, aquí es el momento de ponerle lo que es la sal y la pimienta, porque hay algunas cosas que no tienen sal. Vamos a tirárselos aquí la sal. Como algo bastantito, entonces vamos a tirarle bastantita sal también para que llegue hasta abajo y se combine, para que sea solamente una batida. Y la pimienta es recién molida, pero aquí ya tenemos esta que tenemos aquí. La acabamos de moler. Porque si la hacemos con el molino, pues nos vamos a tardar un montón, ¿no? Porque es bastantita lo que le vamos a poner. Como es algo de preparación. Entonces ahí está. Ahora sí, seguimos batiendo.
Excelente. Ahora sí, lo que es la salsa aguachile. Tenemos 3/4 de taza de aguachile para toda esta cantidad. Esto le va a dar el picor correcto. Estoy salivando, están llegando todos los olores aquí. Muy bien, si tú quieres que sea menos picor, te recomiendo que utilices media taza. Si quieres más picor, que aguantan bien lo que es el picante, entonces le vas a poner una taza completa. En este caso, como es un término medio, vamos a ponerle las 3/4 de taza. Se lo vamos a vertir aquí. Y una vez le vamos a tirar lo que es el clamato. Y por último, el limón. El jugo de 6 limones. Aquí le tiramos el jugo de 6 limones y a batirlo. Entonces el líquido para esta preparación, ahí está, se mira. No es ni mucho ni poco, es el que debe de llevar. Vamos a batirlo para que se quede perfectamente incorporado aquí en nuestra preparación. Aquí tenemos algunas gente que nos están haciendo guardia para cuando terminemos, que quieren degustar. Dicen que ya tienen hambre, ¿verdad? Aquí está. Vamos a dejar que se reserve un poquito para que el limón haga su trabajo y lo vamos a meter al refrigerador porque todos los mariscos se deben de comer fríos. Entonces 10 minutos al refrigerador para que ya esté listo todo completo. Aquí en el emplatado te voy a enseñar dos maneras. Uno cuando es individual y la otra cuando lo pones al centro en un grupo de amigos o en la familia. Entonces, miren, pareciera mucho lo que es esta preparación, lo que tenemos aquí, pero como siempre decimos en el canal, hay que ser muy generosos en la servida. Por eso decimos que rinde para 5 personas. Así es el aguachile. Tienes que ponerle mucho porque es algo tan rico y tan excitante comerlo que pues estás come. Entonces por eso decimos que rinde para 5 personas. Aquí es muy importante en el emplatado individual. Cuando sirvas todo lo que es la preparación, hay que dejarle caer el juguito, el caldito, porque esto es el aguachile. Esto es lo central y hay que ponérselo muy bien y también ser generoso. Aquí tenemos el emplatado número 1. El emplatado número 2 es solamente vaciarlo en lo que es un recipiente, pero en este plato tú debes de escoger un plato bonito. En este caso es un plato hondo, grande, que va a lucir en el centro de la mesa. Cuando uno come, la vista también es muy importante. Por eso escogemos algunos platos que no son caros, que los encuentras normalmente en algún súper o en algún lugar de importación. Y vete haciendo en tu cocina de algunos platos de este tipo y verás que tus platillos van a lucir bastante bien. Aquí ya tenemos lo que es el emplatado para colectivo, le vamos a decir, que es para varias personas, que lo puedes poner en el centro. Igual le vamos a dejar caer lo que es el caldito para que cada quien cuando se sirva pues lo pueda degustar con mejor forma. Entonces estos son los dos emplatados, individual y para que lo pongas en el centro. Siempre debes de acompañarlo con tostadas. Esta es la parte que más me gusta de cuando grabamos un nuevo video para ti, que es la degustación. Entonces como este es individual le vamos a entrar a este. Esto no se sirve con lo que es la tostada, así directamente se come y se acompaña con la tostada. Entonces vamos a agarrar aquí para degustar callito, camarón cocido, verdurita y sobre todo lo que es el caldito, el juguito del aguachile. Chequen esto. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Increíble sabor combinado de los mariscos. Todo está ahí está presente. El picante está perfecto, no está ni muy arriba ni muy bajo, está flat, está en el medio. Lo agrio característico de un buen platillo del mar, lo saladito y el olor de lo que es este platillo, es como si estuvieras en la orilla de la playa. Hay en todo un equilibrio perfecto. Receta recomendada para cualquier ocasión. Bueno, muy bien, vamos a cerrar este video y espero que hayas disfrutado de este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, no lo dudes, suscríbete. Necesitamos más gente como tú para que aprenda este tipo de recetas. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima.